Teníamos 7 ponencias planificadas, llevamos 5, nos quedan 2 ponencias. La primera de las ponencias va a ir muy enfocada a uno de esos retos que comentábamos al principio, cómo eliminar el efectivo y hacer que la gente utilice más el plástico. Y para eso, ¿quién mejor que el presidente de American Express para toda América Latina, José María Zas? Fuerte aplauso, por favor. Buen día a todos. Buen día. ¿Todos trabajan en bancos? ¿Sí? ¿Ustedes saben quién es el enemigo público número 1 de la sociedad hoy en el mundo? Los bancos. Así que tenemos que portarnos bien. Bueno, el problema de la plastificación del mundo es un tema súper interesante. Les puedo dar una imagen global y también después particularmente por qué México está tan rezagado. Para darles así una introducción, México es el país más rezagado en la utilización del plástico en general de todos los países de Latinoamérica. Es realmente cuando uno mira los números no lo puede creer que semejante economía, semejante cantidad de población tenga un desarrollo tan pobre en lo que es la plastificación de su economía. ¿Qué sucede en el mundo? En el mundo sucede que avanzan violentamente con la formalización de la economía. Y la bancarización es la herramienta más importante para poder sacar el efectivo. El efectivo siempre lleva 2 cosas muy importantes en el mundo, que es la informalidad, la gente que no paga impuestos, y el tema de todos los negocios del crimen organizado, lavado de dinero, etc. Todo camina siempre por el efectivo. ¿Cómo es esa figura en el mundo? Yo le diría que esa figura en el mundo, hoy podríamos decir que 50% de la economía del mundo está plastificada, 50% no en lo que hace a los consumidores. Avances muy importantes en los países nórdicos, ya hay muchísimos establecimientos que no aceptan efectivo, por un tema de administración, por un tema de seguridad y por un tema de que son países desarrollados con una gran educación financiera, donde solamente se aceptan medios de pago, cualquier tipo de medio de pago. Ustedes ven, por ejemplo, la avalancha de fintechs que hay alrededor de todo el mundo, y la pregunta que siempre se genera es, bueno, los bancos o las empresas de servicios financieros como American Express, ¿no están preocupadas por eso? Y no estamos preocupados por eso, porque 50% de la oportunidad está en plastificar o bancarizar al resto de la gente que hoy no tiene. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista competitivo hay espacio para todos los nuevos jugadores. Segundo tema muy importante para la fintech y todo, ni bien tengan escala, el problema es que van a ser reguladas como son regulados los bancos. Entonces las barreras de costos y de estructura que tienen que tener esas compañías son estructuras muy grandes, de inversiones muy elevadas, y eso también visto desde todas las analistas son las barreras de entrada grandes para los jugadores, porque todos los países en el mundo lo que buscan es un sistema bancario y financiero sólido, y para garantizar eso indudablemente hay muchísimas regulaciones que cumplir, porque el problema es la captación. Cuando esas empresas empiezan a captar dinero, ¿quién es responsable después si la empresa no rinde el dinero o si la empresa sale del negocio, quiebra o hace mal sus inversiones? Entonces ese es un tema también que muchas veces es la pregunta recurrente acerca de cuál es el grado de preocupación en la industria acerca de todos los nuevos jugadores que hay. Otras perlitas son, todos hablamos y se habla de una gran, tratar de tener la visión a futuro de decir, bueno, pero ¿cuál va a ser el elemento? ¿Va a ser la tarjeta? ¿Va a ser el teléfono? ¿Va a ser la huella digital? La verdad que eso no presta mucha atención. En realidad no cambia nada la estructura que hay atrás de las empresas de servicio como American Express, que brindamos un servicio a los clientes que va más allá de una mera transacción financiera.
¿Por qué? Porque la mayoría de los productos financieros que ustedes saben tienen programas de millaje, tienen programas de recompensas, tienen otros beneficios. O sea que la transacción, si va a pasar por un teléfono, no va a pasar por un teléfono. Ahora escuchan ustedes, van a escuchar muchísimo contactless, ¿no? En contactless, con los niveles de fraude que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica, no es una realidad. Imagínense que usted pierde la tarjeta, se le encuentra cualquiera y se va, ¿no? Sin ningún tipo. O sea, son realidades para otros países del mundo donde tienen otras leyes, otra educación, otros niveles de fraude diferentes, tienen otra evolución de la sociedad y de la economía que lleva adelante esa sociedad. Entonces, para darle una idea, Estados Unidos todavía no pudo completar su migración de terminales al chip. Si ustedes van a Estados Unidos, se van a encontrar que 50% de las transacciones que ustedes hacen con cualquier producto son de banda magnética y el otro 50% con chip. ¿Por qué? Porque económicamente no es rentable, porque los niveles de fraude que tiene Estados Unidos son muy bajos. Entonces, mover una 10 o 15 o 25 millones de terminales, hacer una inversión sin un sentido económico no tiene ningún sentido. Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia tiene el chip o pasar la banda para el consumidor? Ninguna. Es solamente que el chip garantiza niveles de fraude más bajos. Ahora, seguramente la evolución del mundo va a ser al PIN, ¿no? O sea, va a ser realmente el chip y el PIN. No como tenemos en México, que es el chip y la firma, porque el PIN agrega otra barrera adicional. Las organizaciones de fraude son organizaciones mundiales, pueden venir de cualquier lado, ¿no? Entonces eso es más que nada cuando uno piensa por qué va evolucionando las terminales del punto de venta, es básicamente por los desarrollos que hacen la gente que hace fraude de las organizaciones mundiales y cómo entonces las compañías tienen que cambiar las tecnologías para poner más barreras para que los defraudadores sea más difícil la captación de este tipo de transacciones y este desfalco que hacen y estos costos que originan al sistema. Como les dije entonces, 50% efectivo, 50% plástico, porque digo plástico en generalidades, débito, crédito, prepago, cualquier producto que tiene. Nos venimos a México. ¿Cuánto piensan que es del total de los consumidores mexicanos que se gasta en plástico? A ver, un número. ¿20? ¿Quién da más? 25. ¿Alguien más? Bueno, 9%. Quiere decir que el 91% es efectivo. ¿Y por qué está asociado al efectivo? Corrupción, informalidad. 60% de la economía mexicana es informal. ¿Quién le va a dar una tarjeta de crédito a alguien que no puede justificar sus ingresos? Nadie. ¿Dónde terminan? La casa de empeño, pagando tasas del 200%, poniendo por los bienes si vale 100 le dan 20. Todo un esquema que perjudica muchísimo a esa gente. Y este es el verdadero problema de la estructura de México en función de por qué esto no progresa. Y no progresa porque está así, y esto es lo más terrible, está así en los últimos 15 años, exactamente el mismo nivel. Y este es un tema interesante, porque con todos los avances que hubo y con todo el mundo, el cambio que hubo en el mundo, este número no cambió. ¿Cuántas millones de tarjetas de crédito piensan que hay en México? Usuarios únicos. Quiere decir que si yo tengo una Visa, una American Express, una Mastercard, soy un cliente. Algún número. Somos 112 millones de habitantes. Población económicamente activa, ¿cuánto hablamos? 60, 70 millones. 60 les gusta. De esos 60 millones, ¿cuánto tienen plástico? Bien. Ahí están mejor, entre 10 y 20, porque los números son difíciles de saber por este multiproducto. Vamos a poner un ejemplo. Brasil tiene 200 millones de habitantes. ¿Saben cuántos millones de tarjetas tiene? 200 millones.
Argentina tiene 40 millones de habitantes. ¿Saben cuántas tarjetas de crédito tienen? 40 millones de tarjetas. Cuando uno mira esos números, dice, no, esto no puede ser. ¿Qué es lo que pasa en México? Tenemos que mirar eso, porque sin eso no hay bancarización ni nada. Educación financiera, marginalidad y fuera del sistema financiero. Yo he escuchado decir cosas, por ejemplo, yo no pongo el dinero en el banco porque el banco roba el dinero. Y entonces dice que el banco roba el dinero. ¿Qué quiere decir? Y que una persona pone 500 pesos y resulta que este tema de las comisiones que ustedes están escuchando, claro, si averiguo el saldo me pongo 18 pesos, si saco dinero y me cobran 25 pesos, si me mandan el resumen y me cobran 50 pesos, en realidad en un par de meses los 500 pesos no los tengo más. Y entonces la persona me decía, no, yo por eso pienso que roban el dinero, por algunas comisiones que indudablemente hay que adecuarlas a esos niveles. ¿Es una iniciativa que se puede hacer solamente desde los bancos? No, no se puede. En todos los países que se avanzó, le doy un ejemplo, Brasil está en el 50% de plastificación, Argentina está en el 40%, mismo ya Colombia, Perú, está en niveles del 30%. O sea, cuando digo que está rezagado, está rezagado. Van a escuchar dos indicadores. No sé por qué no tiene mucha prensa, el tema del 10%, ¿no? Que es realmente un número violento. Ustedes escuchan más que nada el crédito sobre el PIB. Y ahí se avanzó, sí, del 10% hace 20 años, hoy estamos en 30%. El problema es de que todo el resto de los países en Latinoamérica, y cuando hablo de todo el resto de los países, hablo de todos, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Costa Rica. México tiene el crédito, el monto de crédito que da a los consumidores sobre el PIB es del 30%. Hace 15 años era del 10%, o sea que se triplicó. El problema es que el resto de los países más o menos están en promedio entre el 60 y el 80% del PIB. Por eso escuchan muchas veces en México, bueno, no hay crédito. Y hay, pero la informalidad hace de que yo no puedo dar crédito si la gente no está registrada. O sea, entonces esto va a ser como el huevo y la gallina, ¿qué es primero? Y no, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Ahora, ¿qué es lo que la mayoría de los gobiernos hace? Yo lo llamo la estrategia de cazar en el zoológico. La mayoría de ustedes está en el SAT y paga impuestos, ¿no? Si trabaja en un banco, en una empresa reconocida. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Buscar a quienes no pagan o cobrarles más a ustedes? Entonces, yo llamo la estrategia de cazar en el zoológico, ¿no? O sea, la verdad que lo que tenemos que hacer es agrandar el zoológico. Y acá empezamos al revés, porque empezamos creando desincentivos a usar la tarjeta por el miedo. ¿Se acuerdan? Hace 3 o 4 años que había, 5 años, había un incentivo para usar la tarjeta, inclusive si uno depositaba efectivo, tenía que pagar un impuesto del 2%. Todo eso desapareció. Y la gente se asustó porque dice, si yo gasto con plástico, el SAT va a venir atrás mío y me va a pedir a ver de dónde son esos ingresos. Entonces lo que hizo es que funcionó todo al revés de lo que tenía que funcionar. Entonces los volúmenes de ventas con tarjetas cayeron dramáticamente durante esos años. ¿Qué hicieron la mayoría de los países que movieron el número? Porque ese número del 10% de México hace 20 años, todos los países de Latinoamérica estaban más o menos en ese número. Dieron incentivos al uso de las tarjetas y de los plásticos. ¿Qué incentivo? Uno muy sencillo. Todos los meses tenían una devolución de entre el 2 y el 5% del IVA. O sea, todo el IVA que ustedes consumían, 5% de eso. Entonces la gente tenía un incentivo, que decía, yo pago tarjeta, pero al final tengo como un 5% de cashback. No, gasto 100, recibo 5 pesos todos los meses en mi estado de cuenta, sin ninguna presentación, sin ningún boletazo, ni nada. ¿Vinieron cosas complementarias? Sí, el boletazo que se hizo acá en México hace 15 años, que se inició hace 15 años, ¿se acuerdan de qué era el boletazo? Que sacaban, uno con el número de ticket participaba en una lotería y había premios, ¿no?
Eso también fue complementario y ayudó mucho, porque hay que trabajar, y hay que trabajar a lo largo del tiempo. No es un efecto que lo hago un día, sino que esa es una transformación que lleva entre 5 y 10 años. El otro problema que hay en México, hay aproximadamente entre 200 y 250 pueblos que no tienen acceso a Internet. Entonces, el sistema bancario, sí, abrir una sucursal, saben que es un tema económico. En todo el mundo se está cerrando sucursales. ¿Por qué? Por un tema de costo. ¿Por qué? Lo está reemplazando toda la operación hoy digital. En México parecería en sentido contrario, porque seguimos abriendo sucursales. Pero el problema es que hay 200 o 300 pueblos que no se justifica económicamente la apertura de la sucursal, porque hay que tener una cantidad de depósito mínimo, etcétera, para que sea rentable. Entonces, indudablemente, la tecnología tiene que jugar un factor muy, muy importante. Hay un ejemplo muy clásico en la banca que es qué pasó en Kenia, ¿no? En Kenia lo que pasó es que hubo una revolución, inclusive gente que diríamos casi semi-analfabeta, con el teléfono, se bancarizó porque fue toda una campaña muy, muy importante. Y estos lugares remotos que no tenían acceso a lo digital ni nada, el gobierno hizo un plan de digitalización de todo el país a través de Internet y con eso la gente, pero la gente más pobre que se pueden imaginar de Kenia, tiene su cuenta bancaria y pase sus pagos a través de su teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísima oportunidad. Desde el punto de vista de recursos, bueno, les digo algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en la mayoría de los países, todo lo que es salarios es obligación, no importa qué, pagarlo en banco. No hay forma de pagar un salario en efectivo. Ya algunos países han llegado también a determinar que algunos montos, por ejemplo, si decimos México, arriba de 10.000 pesos, la operación no es válida, sino es a través de un pago bancario. O sea, se van poniendo barreras, ¿no?, en la cual se fuerza al sistema a trabajar en pos de tener esa bancarización. Si ustedes imaginan desde el punto de vista del gobierno, imagínense lo que el gobierno está dejando de percibir en el IVA, fundamentalmente, y en ganancias, que son los dos impuestos más importantes. Por eso es que también los recursos que tiene el gobierno a veces para la salud, para la educación y la seguridad, 3 temas elementales que los gobiernos tienen que brindarle a toda la población, son pobres. Pero acá hay una lucha muy grande entre lo que significa el tema del efectivo y qué es lo que hay atrás, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante y ustedes ven transacciones que se hacen que son transacciones muy importantes o salarios que se pagan en efectivo todavía. Es más, no sé ahora, pero hasta hace poco el gobierno federal ni tenía implementado un pago de nómina por banco. Esa es la clásica. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se paga la nómina por un banco? ¿Alguien sabe por qué? Porque vienen los voladores. Si yo pago con un sobrecito, le voy a pagar a Juancito Pérez, que quizá no existe. Si yo hago una cuenta bancaria, por lo menos tiene que presentarse alguien con un documento, registrarse, le checo que el registro es válido. Y eso pasó en todos los países. Acá lo llaman voladores, en otros países como Argentina lo llaman ñoquis. ¿Saben qué es el ñoqui, la pasta italiana? Bueno, como se come solamente en Italia los 29, es que es la persona que viene a cobrar los 29, pero... Entonces, ustedes habrán escuchado eso, y esas son realidades que indudablemente exigen un cambio importante. Entonces, por eso la educación financiera es extremadamente importante. Y pensar de que esta imagen que tienen los bancos como... Después de la crisis, los bancos siempre fueron los bancos, nunca fueron las niñas bonitas de la sociedad, pero después de la crisis, de la última crisis, se transformó en un elemento importante. Y que para la política es un elemento muy importante, porque es identificar al banco como causante de muchos de los problemas, ¿no?
Entonces yo creo que hay una oportunidad. Creo que la oportunidad que tiene México es cómo ampliar esa base a través de productos diseñados para este segmento bajo y medio, para poder acceder a mejores condiciones de crédito, para acceder a mayor seguridad, para acceder, pero como contrapartida, claro, van a tener que pagar impuestos. Y eso en México, en la China, en cualquier país, y la gente pagar mucho los impuestos no le gusta. Primero porque no sentimos que recibimos la contraprestación adecuada. Segundo, porque vemos que hay muchos hechos de corrupción, entonces pensamos que mi dinero también va a ir parte de eso. Y bueno, lleva una forma de evolución del sistema. México debería tener 60 millones de tarjetas de crédito. O sea, estamos hablando de 3 o 4 veces más de lo que hay hoy. Y debería tener un volumen aproximado de 30% del consumo en plástico. Porque fíjense que además en los otros países había algo interesante, que si bien no había plastificación, existía el cheque. Y el cheque llegó a proporciones en Brasil de casi el 30% del consumo. En Brasil uno iba a una gasolinera y pagaba con un cheque. Y tenían un sistema desarrollado espectacular, que ellos sabían en el momento que aceptaban el cheque, lo pasaban el cheque y sabían si la cuenta tenía o no tenía dinero. O sea, como un sistema online de toda la operatoria bancaria. Brasil siempre estuvo extremadamente adelantado en todos estos temas de realmente de sistema financiero, ¿no? Muy bien, hasta ahí llegué. Exacto, dice 0. Entonces ahora preguntas. Gracias, José María. Oye, muy interesante las cifras y la información, pero concretamente American Express, para incentivar lo que mencionas, el uso de la tarjeta, la colocación y propiamente que ese círculo virtuoso de manejo del plástico se dé, ¿qué acciones está dando? Porque digo, yo particularmente la tengo hace muchos años, me ha ayudado en el extranjero, principalmente en México, regularmente no me la aceptan y en algunas partes del extranjero tampoco. ¿Qué acciones American Express está tomando concretamente para esto? Bueno, el primer tema y el más importante es que se sacó la tarjeta de crédito, ¿no? Que antes era una tarjeta de servicio. O sea, tarjeta de servicio significaba que era una tarjeta que hay que pagarlo al final del mes en su totalidad. Así que hace 10 años sacamos la tarjeta de crédito como para avanzar sobre el segmento C. ¿Qué se puede hacer? Y se puede incidir, pero la definición más importante es, hay muchísimos clientes o potenciales clientes que tienen el ingreso pero no lo pueden justificar. Y ahí ya la cosa es complicada porque hay que armar un legajo bancario y en ese legajo bancario hay que poner toda la información del cliente. Y la información del cliente tiene que tener actualizado las presentaciones del SAT, los pagos de impuestos o los pagos de la percepción de salarios, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que esa es una gran barrera, que es lo que hay que seguir avanzando sobre el tema. En lo que hace referencia a la aceptación, y American Express siempre tuvo esta oportunidad de incrementar su base de clientes. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la diferencia de decir aceptan generalmente Visa y Mastercard y no aceptan American Express, ¿no? Bueno, es por una diferencia de arancel lo que le cobramos a los clientes establecimientos, comerciantes, que puede ser un punto más de lo que cobra Visa y Mastercard. Y entonces muchos no quieren aceptar. Ahora estamos con un plan a nivel mundial de por lo menos en todos los pequeños, porque el problema, American Express, su base de clientes hace que gasta entre 3 y 5 veces más lo que gasta una tarjeta bancaria. Primero, como es una tarjeta que no tiene límite de compra, sino que el límite de compra se va haciendo en función de su ingreso y de su gasto. Cuando gasta un cliente American Express, gasta entre 3 a 5 veces más de lo que gasta un cliente Visa o Mastercard. Para el gran establecimiento, entonces es un factor importante porque ve una oportunidad de venta mayor. O sea, si tengo un cliente American Express, en vez de venderle un traje
o un elemento, una bolsa a una mujer, sé que le puedo vender 2 quizás si soy un buen vendedor, porque sé que tienen poder adquisitivo. Entonces, en ese segmento, en realidad, pagar un punto más, un 1% más de arancel, no les hace problema. El problema es cuando vamos al pequeño changarro, que sí, si yo voy a comprar una gaseosa y un hot dog, no 10 gaseosas y 10 hot dogs. Entonces no le ve mucho valor a decir, ¿y por qué le pago a American Express un punto porcentual más? Entonces lo que estamos haciendo para ese segmento hoy llamado pyme o mediana empresa o pequeña empresa, estamos tratando de poner una tarifa que sea un flat fee para poder sacar esta percepción de que ese 1% es un sobrecosto que no tiene valor. Gracias. ¿Cuál es la visión que tiene American Express a 10 años? O sea, ¿cuál sería el futuro del pago con tarjetas? Como decía, el futuro es crecer, crecer, crecer. A medida que avanza la plastificación en el mundo, por eso fíjense que todas las acciones de Visa, Mastercard, American Express o Discover están creciendo los últimos 20 años porque la oportunidad de crecimiento del mercado es 50% de lo que hay hoy. Hay espacio para todos. El tema, quizá que te referí, de qué va a ser el device, no sabemos, pero lo que sea será, y será American Express, ¿no? O sea, si es el teléfono. Fíjense una cosa súper importante. Hará cosa de un año lanzamos la tarjeta metálica, ¿no? O sea, todos pensamos de que el mundo va para allá, pero la realidad de los clientes va para el otro lado. Todos aman esa tarjeta. Lo único que escuchamos del lanzamiento de esa tarjeta son un éxito total. Los clientes están fascinados con llevar adentro de su cartera la tarjeta de metal. Eso parecería que va en contra de toda la lógica de lo que escuchamos todos los días. Y esa es la realidad de hoy también, ¿no? Que los clientes todavía siguen apreciando algunas cosas que parecerían que son básicas, que fueron parte de la historia, pero para ellos tienen un gran valor, y es llevar esa tarjeta. Se puede pagar con Apple Pay, se puede pagar con muchas formas, se puede pagar con PayPal, sí, hay muchos elementos, pero como digo, el mercado de oportunidad que hay todavía es muy, muy grande, ¿no? Entonces, al final todos los pagos se van a hacer en medio electrónico, ¿no? Hoy, ya por ejemplo para nosotros, bueno, Amazon es un cliente súper relevante, Uber es un cliente súper relevante, Airbnb es un cliente súper relevante, pero todos terminan pagando con American Express. Y ustedes dicen, ¿y por qué terminan pagando con American Express? Porque American Express es una empresa de servicio, de un network global, donde puede ser atendido en todas partes del mundo. Y hay un problema importantísimo, que es, yo tengo confianza en la compañía. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo un problema, sé que me lo van a resolver. Sé que si me hacen fraude, me lo van a hacer sencillo y me van a devolver todo el dinero y yo no voy a tener que pagar. Versus otros modelos donde, bueno, el día que tenés un problema para que te den vuelta un cargo de algo, es una peregrinación que no termina nunca. Lo otro es, y esto es muy importante, esa es la confianza. Cuando compro en internet estoy muy expuesto. Y digo, ¿y qué pasa si me roban los datos de la tarjeta? Y me cargan, no sé, 100.000 pesos. Y si el que tengo no me respalda, empieza a decir, no sé, vamos a ver, vamos a investigar, pero pague los 100.000 pesos primero. Bueno, esas son las diferencias. Por eso somos una empresa de servicios en el mundo de servicios financieros, pero básicamente American Express es una empresa de servicios. Y es una empresa de servicios que nació hace 168 años, ¿no? Y hace 166 que está en México. ¿Y qué tarjeta había hace 168 años? No había tarjeta. ¿Qué hacía American Express? ¿Alguien sabe? Ni idea. Exactamente. Transportaba, ¿vieron las diligencias con
el señor con el fusil y el perro. Bueno, hacía transporte de valores, joyas, dinero, etcétera, etcétera, a lo largo y ancho de Estados Unidos. Después aparece una nueva etapa, que es la etapa de los traveler check, cuando los americanos empiezan a viajar, el furor de Acapulco, por eso se abre la primera oficina en Acapulco, 2 años después de que se funda American Express. Y empieza entonces la necesidad de decir, esa persona no quería llevar dinero y en realidad lo que llevaba es un dinero asegurado, ¿no? Como que llevaba los traveler check como eso. Y después aparece la tarjeta. Entonces, fue una compañía que se fue reinventando en diferentes etapas de su historia, pero siempre fue seguridad, transparencia, servicio, integridad, sus valores en toda esa cadena de esos 168 años. Gracias. Sí. La última pregunta, ¿vale? Bueno, American Express, desde mi punto de vista, y lo he rebotado con muchas personas, es una empresa de servicio, pero también es una empresa que se caracteriza por brindar la mejor experiencia posible, ¿no? Y justo esto lo ves cuando llamas por teléfono y tienes un IVR mucho más específico, mucho más rápido, la atención que tienes telefónica, etcétera. Pero tengo una pregunta que tiene como 2 aristas, ¿no? Una arista es, ¿cómo hace American Express para entender exactamente qué busca su cliente por un lado? Y por otro lado, desde tu visión, ¿qué es el siguiente paso que busca American Express para que la experiencia sea aún más rica que la que tienen hoy? Bueno, yo te diría que parte de esa estrategia es la estrategia de servicio que tiene que ver con básicamente la atención telefónica, el one point of contact, el one point of resolution, no empezarte a pasar de gente en gente en gente, ¿no? Para que te resuelvan el tema, el empowerment que se le da a los operadores telefónicos. Segundo tema, en el tema de marketing, es que tenemos a los clientes divididos por clusters, por perfiles, que tienen que ver con básicamente cuáles son los patrones de conducta en sus gastos. Entonces eso nos permite tener 5 clústeres que podemos identificar cuáles son los mejores productos que fit para ellos, cuáles son las futuras necesidades que tienen, cuáles son las promociones que pueden ser válidas para ellos, etcétera, etcétera. El gran desafío que tiene la compañía es cómo hacer todo eso en el mundo digital. Cómo tener una aplicación que reemplace todo eso. Hoy, por ejemplo, la experiencia no es grata. Anteayer llamé a American Airlines y American Airlines ya tiene en Estados Unidos el sistema de inteligencia artificial, o sea, uno habla con robots, ¿no? Y bueno, la verdad que la experiencia, yo diría, todavía no estoy acostumbrado, pero la experiencia no es, ¿no? Porque, ¿para qué llamó? La primera pregunta, ¿no? Entonces, para cambio de una reserva. Cambio de una reserva internacional o doméstica, o sea, toda una cadena. La cuestión, para hacerla sencilla, 45 minutos en el teléfono. Para cambiar un ticket del día 3 al día 5, ¿no? Cosa que yo digo, caray, ni la aplicación, eso lo debería estar en la aplicación, ¿no? Un cambio de fecha, tengo este ticket, voy al otro. Ese es el desafío quizás de todas las grandes compañías. Cómo hacer una aplicación que tenga el valor, que no necesite estar hablando con una máquina, porque no sé si les ha pasado a ustedes, presten atención. ¿Vieron los box chats esos que aparecen? ¿Contestaron alguna vez algo? ¿Probaron? Póngale, usted es un estúpido, a ver qué les dice. Son todas máquinas que responden aleatoriamente las cosas para hacerle crear la percepción a uno de que hay alguien ahí que está atendiendo las cosas, pero en realidad no hay nadie. ¿Eso cómo va a evolucionar? Y en 10 años puede ser que sea una realidad. Hoy todavía es un experimento. Y si no, hablen con Siri y se van a dar cuenta que los problemas todavía que hay de identificación de voz, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se viene esa revolución? Sí, se viene esa revolución. Entonces, para la compañía de servicio es, ¿cómo voy a dar servicio en ese nuevo environment? ¿Cómo voy a hacer que ese valor que me daba el operador telefónico ahora me lo dé un teléfono, me lo dé una máquina, me lo dé una inteligencia? Y ese es el desafío, cómo hacer esas cosas sin fricción y cómo hacer que esa aplicación me resuelva la mayoría de los problemas, acerca de promociones, oportunidades de viaje,
oportunidad de manejar mi cuenta, en fin, toda una interacción muchísimo más dinámica. Ese diría que es el gran desafío futuro. Gracias.